Hola, muy buenas. Hablemos de la Unión Europea, porque hemos dedicado ya algunos vídeos y en alguno pues nos habéis hecho algún comentario de que fallaban algunos detalles, así que hemos decidido explicar de nuevo y actualizar el proceso legislativo en la Unión Europea. Es decir, que vamos a explicar cómo se aprueba una ley en la Unión Europea. Y vamos a hacerlo, avisamos ya de que va a ser el procedimiento más sencillo, el más simple, el procedimiento simplificado, ¿vale? Pero existen muchos más. Es más, si queréis más sobre la Unión Europea o cualquier otro tema, ya sabéis, suscribiros, darle me gusta al vídeo y sobre todo dejad cualquier comentario para que sepamos de qué queréis que hablemos en los próximos vídeos. Pero decir eso, que es un proceso simplificado y el objetivo de este vídeo, ¿vale? Más allá de entrar al detalle, es que conozcáis las tres instituciones principales que juegan un papel en la Unión Europea a la hora de aprobar una ley, ¿vale? Eso es lo primero, que aprendamos cuáles son. Y segundo también, ¿qué papel juegan? ¿Quién tiene la última palabra? Esto es lo importante para luego, cuando hablemos en otros vídeos de la Unión Europea o cuando vosotros veáis noticias de la Unión Europea, saber exactamente, pues eso, qué papel tiene cada una de estas instituciones y al final quién tiene la última palabra en la Unión Europea cuando hay que tomar decisiones, porque cuando hablamos de tomar decisiones hablamos de hacer leyes. Y como buen profesor, pues tengo aquí unas diapositivas preparadas precisamente para entender esto, para entender cómo se aprueba una ley en la Unión Europea. Y sobre todo lo que vamos a hacer, os digo, presentar las tres instituciones que juegan un papel destacado en este proceso. El primero que hay que hablar es la Comisión Europea. La Comisión Europea, digamos que es el poder ejecutivo de la Unión Europea. Como digo, hablando en un lenguaje simplificado, que es lo que vamos a hacer en este vídeo, digamos que es el gobierno de la Unión Europea. No tiene ministros, pero tiene comisarios, que vendrían a ser algo parecido porque cada comisario se encarga de una área determinada. Igual que hay un ministro de Sanidad, pues lo mismo, un equivalente tenemos en la Comisión con un comisario. Hay uno por cada país de la Unión Europea y bueno, como digo, tenemos estos comisarios que hacen de ministros, por simplificarlo un poco. La Comisión Europea es quien tiene la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa quiere decir que puedes iniciar un proceso legislativo, es decir, tú eres el que propone. Pero ojo, a ver, por mucho que queramos simplificar en este vídeo, hay que decir que la Comisión no es el único que tiene iniciativa legislativa. Por ejemplo, por poner un ejemplo, tenemos la iniciativa legislativa popular, que básicamente es que si eres ciudadano de la Unión Europea, si reúnes 1 millón de firmas, pues puedes iniciar este proceso legislativo. No quiere decir que acabes creando una ley, pero puedes iniciar el proceso. Es 1 millón de firmas de 7 países, es decir, tiene que haber entre ese millón de personas que te han firmado personas de 7 estados miembros de la Unión Europea. Por si alguien tiene curiosidad, obviamente en Venezuela tiene lo suyo, en México tiene lo suyo, etcétera, etcétera, y en España, que es el otro caso que más conocemos, pues es 500.000 de firmas. En España necesitas 500.000 de firmas para tirar adelante esta iniciativa legislativa popular. Pero bueno, quitamos ese detalle y nos quedamos con Comisión Europea, el poder ejecutivo, el que tiene la iniciativa legislativa, y por tanto, digamos, el gobierno de la Unión Europea. Siguiente institución que tenemos que tener clara es el Parlamento Europeo. Yo creo que una institución que todos conocemos, más o menos, es decir, que sabemos que existe, un Parlamento Europeo que, como los parlamentos de casi todo el mundo, es el poder legislativo de la Unión Europea. Es allí donde se votan, donde se debaten las diferentes propuestas legislativas. Luego vemos cómo funciona, ¿eh? No nos adelantemos. Pero bueno, poder legislativo de la Unión Europea en el periodo 2019-2024, formado por 705 eurodiputados. Se escogen en elecciones cada 5 años, el mismo día o como mínimo el mismo fin de semana, porque hay partidos que votan, hay países que votan en 1, 2, 3 días en estas elecciones. El número de diputados que escoge cada país depende del porcentaje de población que tenga, es decir, de la cantidad de población que tenga. Y eso sí, una vez escogidos, aunque los partidos se presentan con su partido nacional y todos, cada uno en su país, conoce a los partidos, una vez llegan al Parlamento Europeo, se sientan por grupos políticos, por grupos parlamentarios, por tanto por ideología, no por nacionalidad. No todos los españoles se sientan juntos, sino que va por ideología. Y como os decía, aquí tenéis un ejemplo de cómo está repartido en la distribución de escaños en el Parlamento Europeo. Justo a la izquierda estáis viendo antes del Brexit, antes de que se formalizase el Brexit, y luego después. Pero básicamente lo que nos interesa es ver cómo Alemania, al ser el país con más habitantes de la Unión Europea, pues tiene más diputados que Francia, Italia, en cuarto lugar está España, etcétera. Aquí tenemos hasta llegar a cerrar con
los 3 países que menos diputados tienen, que son Chipre, Luxemburgo y Malta, que tienen 6. Pero esto ya a modo de anécdota. Pasamos ya a la tercera institución importante, el Consejo de la Unión Europea, conocido como Consejo. Repito, Consejo de la Unión Europea. Ahora veremos por qué repito tanto. Digamos que no tiene unos miembros fijos, sino que tiene 10 secciones según los temas que se están tratando. Es quien tiene la última palabra. Es el encargado, según la propia web del Consejo de la Unión Europea, de adoptar la legislación, que quiere decir que ya la legislación llega al último momento a este Consejo de la Unión Europea. ¿Quién es el Consejo de la Unión Europea? Pues básicamente son los Estados miembros. ¿Representados en qué? En ministros. En los ministros de cada uno de los países y allí para tener esta última palabra. Ojo, esto es muy importante a la hora de entender la Unión Europea por una cuestión. Cuando hablamos de cualquier país, España, Francia, etcétera, el que sea, puede haber iniciativa legislativa por parte del gobierno. El gobierno quiere legislar sobre, no sé, la velocidad en las autopistas. Bien, un ministro, etcétera, lo decide, lo que sería aquí la comisión, ¿no? Esto llega al Parlamento y es el Parlamento el que decide si se aprueba o no, pues ese cambio en la velocidad en las autopistas, por ejemplo. Vale, en la Unión Europea, a la hora de ir construyéndose la Unión Europea, sabéis que tenéis otro vídeo sobre la historia de la Unión Europea. Uno de los problemas básicos, que sigue siendo un problema, pero uno de los retos que ha tenido la Unión Europea es el tema de las competencias. El hecho de que los países, a medida que la Unión Europea, el Parlamento, etcétera, puede decidir más cosas, los países, ¿qué pasa? Pues que están renunciando a decidir esas cosas, por ser simple. Bueno, pues una manera, entre muchas otras, obviamente, pero una manera de convencer a los países de que no están perdiendo el control es que situamos a ministros de cada país, es decir, representantes de todos los países, al final del proceso. Y luego veremos cómo funciona, pero básicamente lo que le estás diciendo a los países es, sí, Parlamento Europeo es la leche, pero al final estás tú. Al final, en el si damos luz verde o no, estás tú. Obviamente no todo es por unanimidad, pero bueno, pero los países, entre los países son los que acaban decidiendo pues estas cuestiones. Vuelvo por tercera vez a repetir, a subrayar Consejo de la Unión Europea. Por favor, no confundir con Consejo Europeo, que eso lo hemos hecho aquí en este canal alguna vez y no hay que hacerlo. Consejo de la Unión Europea es el que acabo de explicar, ese consejo que adopta las leyes. Es importante en este vídeo porque hablamos de leyes, es el que da luz verde a las leyes, está al final. Lo que hemos dicho es que no hay unos miembros permanentes, sino que son los ministros, dependiendo del tema que se esté tratando, los que representan a cada uno de los miembros de la Unión Europea. Por otro lado, que en este vídeo no vamos a tocar más, solo es para ver la diferencia, está el Consejo Europeo, que es una reunión trimestral entre los presidentes de gobierno o de Estado, es decir, el que manda más en cada país, miembro, para decidir directrices generales, hacia dónde tiene que ir la Unión Europea, prioridades políticas de, bueno, pues a corto plazo, a medio plazo, da igual. Es decir, fijaos la diferencia. El Consejo de la Unión Europea es el que tiene la última palabra en el proceso legislativo, y son ministros, etcétera. Consejo Europeo vuelven a ser países, en este caso incluso más potentes, porque estamos hablando ya de presidentes, de primeros ministros, etcétera. Pero a la hora de hacer la ley no tiene un papel formal. Obviamente que lo que diga el presidente francés o la canciller alemana tiene mucho peso, pero no tienen un papel formal aquí. O sea que diferencia entre Consejo de la Unión Europea, Consejo Europeo. Y si queréis dejar en comentarios, y otro día os explico el Consejo de Europa, ya que es otra cosa totalmente diferente, pero no quiero seguir liando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, segunda parte del vídeo, que es conocer el proceso legislativo, cómo se aprueba una ley en la Unión Europea. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es poner sobre la mesa las 3 instituciones que estábamos comentando hasta ahora. Arriba a la izquierda tenéis la Comisión Europea, en medio el Parlamento y abajo tenéis el Consejo de la Unión Europea. Las 3 instituciones que hemos dicho ahora. Vamos a ver en 5 pasos cómo se aprueba esta ley. El primer paso es que la Comisión Europea, más allá de la iniciativa legislativa, que reunáis firmas, me da igual, este es el proceso simplificado. La Comisión Europea tiene la iniciativa, dice, hay que legislar sobre esto, hay que hacer esto. Bien, tiene la iniciativa. ¿Qué hace con esa iniciativa? Pues redacta lo que sea y lo envía al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo lo estudia eso que ha llegado de la Comisión y lo vota, lo debate y lo acaba votando. Claro, esto puede acabar con una votación a favor o en contra. Si es a favor, ahora lo vemos, ¿qué pasa si la votación sale en contra? ¿Se acaba el proceso? No. Si la votación sale en contra, es decir, no a lo que proponía la Comisión,
este escrito, esta propuesta de ley, vuelve a la comisión, que la comisión pues lo edita, es decir, la comisión puede decir, vale, pues nada, pues lo dejamos aquí, o no, o hacer un esfuerzo y adaptar un poco esa propuesta a lo que pide el Parlamento. Entonces, volvería al Parlamento y ahora imaginemos que eso sale adelante, que en el Parlamento se vota a favor. Entonces, el siguiente paso es que el Consejo de la Unión Europea dé el ok definitivo. Por eso hemos dicho que no es el Parlamento, sino el Consejo de la Unión Europea el que tiene el poner la luz verde, el ok definitivo. Esto tiene algunas excepciones, por si me dejáis algún comentario, ya lo sé. En temas de presupuestos, por ejemplo, el Parlamento Europeo también juega un papel crucial, pero estamos hablando de un proceso simplificado que acaba con el Consejo Europeo teniendo que decir si sí o si no. Si es que sí, ya tenemos la ley, pero obviamente hemos venido aquí a ver cómo de difícil se puede poner esto. Imaginaros que el Consejo de la Unión Europea dice que no. Comisión ha tirado adelante algo, el Parlamento le ha dado luz verde, pero el Consejo de la Unión Europea dice que no. Entonces nos vamos a lo que sería lo que llaman una segunda lectura en el Parlamento Europeo. Y es que lo que ha llegado es una propuesta, una edición, un tachón por aquí, una inclusión por allá, del Consejo de la Unión Europea. Y eso llega al Parlamento, que decide si acepta o no. En este caso, como el Consejo es quien ha creado esto, si el Parlamento dice que sí, ya está, no hace falta que vuelva al Consejo. ¿Por qué? Porque ya está, porque es lo que ha propuesto el Consejo. Podrían pasar varias cosas. Una, que el Parlamento se niegue en redondo, entonces pues tendríamos un problema. Dos, que el Parlamento haga ajustes y entonces entre estos ajustes, cuando hay un desacuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, lo que surge es lo que se llama Comité de Conciliación, donde representantes del Parlamento Europeo, representantes del Consejo de la Unión Europea se reúnen. Y ese comité de conciliación tiene que llegar a un acuerdo. Bueno, si no llega a un acuerdo, pues ya os imagináis, ya está. Pero si llega a un acuerdo, ese acuerdo, que se convierte en una propuesta de ley otra vez, ese acuerdo vuelve otra vez a las dos cámaras. Y es lo que se llama tercera lectura. En este caso, ¿qué quiere decir? Bueno, pues básicamente que el Parlamento Europeo tiene que aprobar esto que ha propuesto el Comité de Conciliación y que el Consejo de la Unión Europea también lo tiene que aprobar. Si no lo aprueba, ya está, se ha acabado. Es decir, esto no va a durar para siempre. Si no se aprueba, en esta tercera lectura se acaba el proceso. Se puede rescatar el día de mañana con otra cuestión, pero el proceso se habrá terminado. Y como el proceso, nosotros también hemos terminado. Espero que no haya quedado muchas dudas, espero que haya sido obviamente simplificado, pero a la vez espero que haya servido para entender tanto qué tres instituciones juegan un papel, ya sabéis, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea. Que nos olvidemos por un momento del Consejo Europeo, que eso es otra cosa, ¿vale? Eso por supuesto que quede fuera. Y hemos visto también un poco todo el proceso. Si os ha gustado este vídeo, pues nada, pues comentarios y todo lo que queráis para nuevos temas, proponer nuevos temas, lo que queráis, darle likes, todo. Así que nada, un saludo.